Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, libros de filosofía judía, como siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Y como en este Anaquel tenemos que hablar de los imprescindibles, de estos, como dicen los americanos, de estos must, pues no podíamos pasar por alto uno de los más importantes libros de filosofía judía del siglo XX, Totalidad e Infinito, de Emmanuel Levinas, ¿verdad? Sí, Jorge, como tú dices, es un must. No podía dejar de estar en nuestro anaquel. Tenemos que colocar hoy este libro, que no puede faltar. Un autor que nosotros frecuentamos, citamos, nos ocupamos en varias emisiones. Pero ahora vamos a hablar, como nos gusta en esta sección, en este nuevo ciclo, del artefacto, del libro, del objeto. Es un libro fundamental. Vamos a dar algunas señales del libro importantes como objeto. Es un libro que fue editado por editorial Sígueme, si no me equivoco es de Salamanca, es una editorial de libros de filosofía con orientación un poco también hacia la teología muy importante, con muchos números de su colección, con un catálogo bastante ocupado por el pensamiento judío. Editaron a Rosenzweig, al propio Levinas, al pensamiento judío del siglo XX, y Totalidad e Infinito es un libro, incluso dentro de la propia obra de Levinas, bueno, algo más sobre el libro en sí mismo, como objeto. Tiene la traducción del libro de Daniel Gilliot, es muy interesante, fue un teólogo y creo que incluso fue sacerdote, un teólogo cristiano, mendocino de la provincia de Mendoza, de la Argentina. Él es quien tradujo este libro para Sígueme de Salamanca en el año 97, creo que es la primera edición al español. El libro es del 61, es la tesis, en Francia le llaman la tesis de Estado, en la Sorbonne, vendría a ser una tesis de habilitación que luego se convierte en un libro. Entonces, para tener claro, el libro se publica en Francia en el 61 y en español en el 97, con una traducción de Daniel Gilliot, y también me voy a referir a este traductor. Entonces, las traducciones son importantes en un libro, y en libros importantes. La traducción es muy buena, la traducción es muy buena. Y por otra parte, un dato interesante es que Daniel Gilliot participó activamente junto con Dussel y con el padre Scanone, que fue el asesor del Papa Francisco, murió hace poco, un gran teólogo. Todos ellos conformaron un grupo que se llamó Teología de la Liberación, un grupo cristiano, que hizo mucho hincapié en el tema de los pobres, los excluidos en Latinoamérica. Así que ahí hay todo un encuentro muy interesante de diversas olas, de diversas corrientes que venían del pensamiento judío, del pensamiento cristiano vinculado a la preocupación por los excluidos. Y es muy interesante porque Gilliot, en su traducción, no es casual esta traducción, porque Totalidad e Infinito es, si nosotros lo comparamos con el segundo gran libro de Levinas, también editado por Sígueme de Salamanca, el segundo gran libro de Levinas, que va a ser De otro modo que ser o más allá de la esencia, es un libro
donde no está tan presente esta idea que sí está presente en Totalidad de Infinito, que es la del extranjero, la viuda y el huérfano. Y ese complejo conceptual entre la viuda, el huérfano, el extranjero, que digamos que en sí mismo abrevia la figura del otro, de la otredad, pero de una otredad, no de la otredad lacaniana, no de la otredad incluso blanchotiana, sino de una otredad mucho más encarnada en el excluido social, a través o tomando recurso a el acervo bíblico de la figura del ger, del extranjero, de la viuda, como dije, del huérfano y del extranjero. Entonces, este sería el pivote que articula las corrientes latinoamericanas de la filosofía de la liberación o de la teología de la liberación, en donde estaba incluido Daniel Gilliot, el traductor de Totalidad de Infinito, con el pensamiento de Levinas. Tradición que continúa hoy, porque hay que decir que Levinas es, a pesar de que es un texto judío y que es un texto que ha sido y es leído por el pensamiento cristiano de manera muy atenta, muy atenta. Hay incluso nociones teológicas como la noción de kenosis, que le ha importado mucho a Levinas y al cristianismo. En algún otro programa vamos a desarrollar esto. Pero lo que me importa decir ahora es que el libro, porque nos interesa ahora el libro, este libro, tiene aspectos que incluso han sido desatendidos cuando alguien se refiere a el aporte filosófico de Levinas. ¿Qué quiero decir? Cuando en general alguien expone sobre Levinas o intenta exponer los núcleos fundamentales de su pensamiento, de su labor especulativa, la referencia inmediata es a el rostro y la ética del rostro y lo que acompaña todo esto, el no matarás, la no fenomenalidad del rostro, el rostro del otro como un mandato, el rostro del otro como una responsabilidad, el rostro del otro como un llamado, como un appel, en francés, Call en inglés, Anspruch en alemán. Todas estas figuras remiten a la idea de responsabilidad hacia el otro. Sin embargo, en este libro, en Totalidad e Infinito, hay otros aspectos, como digo, a menudo desatendidos por quienes a menudo también hablan sobre Levinas, que es el aspecto de, por ejemplo, tres aspectos, diría yo. Y que Levinas después no va a desarrollar tanto en otras obras, y los desarrolla así en este libro. Uno es el tema de la casa, del habitar. Por lo menos un capítulo, y uno de los más importantes de este libro, está dedicado al tema del habitar, de la noción de habitar, de la casa, la figura de la casa, con análisis muy similares a la poesía del espacio de Bachelard. Es decir, hay toda una reflexión sobre lo que el significado del habitar en la condición humana y como trascendental. Por supuesto que no es el habitar de Heidegger, más bien porque Heidegger también reflexionó sobre el habitar, pero lo interesante es que esto es una reflexión sobre el habitar que va a contrapelo de Heidegger. Es casi, diría, una gran contestación a Heidegger, pero las reflexiones sobre el habitar, sobre la noción de habitar y casa y refugio, son maravillosas, son poéticas, están escritas como solo Levinas sabe escribir, etcétera, etcétera.
La segunda, quizás, gran reflexión que aparece, gran momento de este libro, que no va a aparecer en otros libros tanto, sí había aparecido ya en unas conferencias que se fueron publicadas como El Tiempo y el Otro por Editorial Paidós. Son las reflexiones sobre el eros, sobre el amor. O sea, el capítulo sobre el erotismo que tiene Levinas en este libro es maravilloso. Acá une las nociones de erotismo a las nociones de pudor, de vergüenza, de profano. Realmente es un capítulo extraordinario, el capítulo sobre el eros. Y también aquí hay un eros diferente al eros griego del banquete de Platón. Y finalmente, y quizás lo más interesante, lo más particular de este libro para mí, es, dejando de lado, por supuesto, lo que todos conocemos sobre el rostro o sobre la responsabilidad, eso lo dejo a un lado porque es quizás lo más conocido, es el tercer aspecto que quería destacar, a menudo desatendido, es la noción de goce en Levinas. En Levinas, en este libro, hay una extensa reflexión y una gran reflexión sobre la idea de goce o placer, y específicamente de goce. De goce como amor a la vida, como disfrute. Hay una gran reflexión aquí sobre el disfrute y el goce, al que yo diría que ocupa casi el 60% del libro, porque es uno de los capítulos fundamentales, es el capítulo del goce. Y realmente las ideas que avanza Levinas acerca del goce son fundamentales. Hasta diría que en cierto sentido es un diálogo con Lacan. Lo que digo de comparar a Levinas con Lacan es algo que no es extrambótico, sino que ya lo ha hecho Simon Critchley de la Universidad de Essex, y otros pensadores, pero en general cuando se lo compara con Lacan se lo compara más bien por el tema de la otredad y el otro como algo inapresable, ¿no? Como una otredad imposible de ser atrapada por el entendimiento, o el otro con mayúscula. Pero yo aquí me refiero a otra relación que es con la idea de goce. Así que yo diría que, para terminar, es un libro fundamental, es un bellísimo libro, es de los libros más bellos de Levinas, porque el libro que va a escribir luego, De otro modo que cero, más allá de la esencia, editado por la misma editorial, ese sí es un libro de difícil lectura, yo diría. Es un libro complicado para leer, que se necesita un background, un conocimiento anterior fuerte. Sin embargo, Totalidad Infinito se deja leer muy bien. Esto no redunda no está en desmedro de su profundidad, todo lo contrario. Y es un libro, como digo, muy bello, muy profundo, donde no solo está el tema del otro y el rostro del otro, sino que también el lector, nuestro oyente, puede encontrar figuras muy estimulantes como las figuras del amor, las figuras del habitar. Sobre todo el primer capítulo, la introducción del libro, es una introducción bellísima, con una frase de Rimbaud. Es decir, es un libro francamente inolvidable, bellísimo. Pues con estas tan cálidas recomendaciones no nos podremos resistir, y en estas Navidades, los que no las festejamos, podemos aprovecharla muy bien para hojear y sumergirnos en esta totalidad y en este infinito que nos propone Emmanuel Levinas. Hasta la semana que viene, en que volveremos a repasar
el último libro que pondremos en el estante en este 2020. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos acompañado. A ti, querido Jorge.